Hola gente, soy Valentín Quiroga para Comunidad Progressive y hoy les voy a hablar de los principios del entrenamiento. ¿Qué son los principios del entrenamiento? Son básicamente un GPS que nos indican cómo llegar de un punto al otro. Es nuestro mapa a la hora de entrenar. Yo los voy a mencionar brevemente a cada uno de ellos y luego vamos a dedicar un video para cada uno de los principios describiéndolos mucho más profundamente y vamos a dar ejemplos de aplicación para cada uno de ellos. El orden es muy importante. Los principios que voy a mencionar en primer lugar son los más importantes para luego ir restándoles importancia hasta los últimos, y esto tiene hasta un orden que tiene una coherencia y tiene una lógica. El primer principio y el más importante es el principio de especificidad. ¿Qué nos dice este principio? Bueno, que básicamente tu cuerpo va a producir una adaptación en relación a la demanda que le impongas, ¿sí? Si por ejemplo yo quisiera correr una maratón de 42 kilómetros, es probable que necesite hacer una actividad similar como correr en vez de ir a la pileta a nadar o hacer una clase de spinning. Lo más posible es que logre mejores resultados corriendo. En segundo lugar, el principio de sobrecarga. El principio de sobrecarga, ¿qué nos dice? Que el entrenamiento tiene que ser intenso, tiene que desafiarte. De alguna otra forma, tiene que desafiarte y ser progresivamente cada vez más desafiante. Si yo voy al gimnasio y entreno, ese entrenamiento tiene que desafiar a mis sistemas para poder producir una buena adaptación. Y semana a semana, el entrenamiento de alguna u otra manera tiene que volverse cada vez más duro. El tercer principio, en orden de importancias, es el principio de manejo de la fatiga. ¿Qué nos dice este principio? Básicamente que es tan importante entrenar como descansar. Cada uno de los entrenamientos va a producir una cierta cantidad de fatiga y es necesario que manejemos esa fatiga, ya sea en la semana, en el entrenamiento, en el mes o incluso en el año. Algunas fases, algunas modificaciones hay que hacer para poder producir los mejores resultados. El cuarto principio, en orden de importancia, es el principio de estímulo, recuperación y adaptación. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice lo siguiente: si yo voy al gimnasio y entreno fuerte los cuádriceps, posiblemente mañana, incluso varios días después, mis cuádriceps me duelan mucho y el rendimiento incluso baje por encima de lo que es mi condición basal para luego recuperarse, adaptarse y volver más fuerte, mucho mejor que al principio. Y tenemos que respetar esa curva. El quinto principio es el principio de potenciador de fases. ¿Qué nos dice este principio? Muy interesante, que es mucho más efectivo dividir en diferentes fases, diferentes procesos para lograr los mejores resultados que hacer todo el tiempo lo mismo durante una secuencia de tiempo. Un ejemplo sería dedicarse una fase completa al proceso de ganancia muscular y luego otra fase completa al proceso del recorte y la pérdida de grasa. Vamos a profundizar mucho más sobre esto, pero para que se den una idea de cómo sería importante dividir las fases para producir los mejores resultados. El principio que le sigue es el principio de variación. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice lo siguiente: si yo elijo una serie de ejercicios, cualquiera, voy a producir una cierta cantidad de estímulo y un resultado, pero con el tiempo ese estímulo va a ser cada vez menor y el resultado también, por ende voy a llegar a una especie de estancamiento. Necesito producir alguna especie de modificación en mi entrenamiento para seguir logrando los mejores resultados. Vamos a dar ejemplos mucho más claros de esto y cuándo variar y cómo variar para producir los mejores resultados. Y el último principio en nuestro orden de prioridades es el principio de individualidad. Es el último principio básicamente porque todos los otros principios deben aplicarse a un caso en específico, a una persona con sus características, pero nosotros creemos que los seres humanos tenemos mucho más en común que en diferente, funcionamos de una forma muy similar y básicamente todos necesitamos hacer uso de los principios para lograr los mejores resultados. Vamos a dar casos de aplicación correcta también de este principio y espero que puedan comentar sus dudas y escribir en el caso de que tengan alguna sugerencia. Los espero en el próximo video donde vamos a hablar sobre especificidad.